Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de filosofía. Un gusto seguir compartiendo con ustedes una clase más. En la clase de hoy vamos a compartir un poquito sobre las ideas y las principales ideas y autores de la filosofía clásica medieval. Recordemos que en la clase, en la filosofía clásica y medieval es esta transición donde el hombre empieza a buscar una respuesta del origen de las cosas y empiezan a descubrir si en verdad Dios existe o si Dios no existe. Empiezan a dar respuestas a estos interrogantes de quién es Dios, quién creó a Dios y cómo puedo entender yo a este Dios. Y luego también, claro, empiezan otras ramas de estudio, ¿no? Como es la filosofía, la teología, la metafísica. Entonces empiezan estos cambios fuertes porque es un cambio eh, muy brusco porque la gente ya empieza a dar respuestas a cosas que solo se creía eh, y, y a respuestas a lo que nuestro cerebro podía alcanzar y no dando esa búsqueda continua para encontrar respuestas ya más reales y respuestas más verdaderas. Primero, empecemos con, a ver, permítame compartir. Listo. Ya. Primero la filosofía clásica de Sócrates. Recordemos que Sócrates, filósofo muy importante que dio aportes muy significativos en la filosofía al inicio de la filosofía de Grecia, donde inicia la filosofía. La idea principal que tenía era la mayéutica. Recordemos que la mayéutica es cuando el hombre, a través de la ayuda de preguntas y respuestas como alumno maestro, adquiere conocimiento. Por eso Sócrates lo nombra a la mayéutica como dar a luz, parir, sacar de la oscuridad a una persona y dar una nueva vida a través del conocimiento. Es muy importante reconocer que esta énfasis, él intenta centrar mucho en la ética y el conocimiento propio, cómo moralmente estoy actuando y si eso es éticamente correcto. Luego también viene lo que es la filosofía de Platón. Recordemos que su idea principal es la teoría de las ideas. Todo aquello que yo pueda imaginar existe. El mundo de las formas perfectas e inmutables. Claro, ¿no? Como yo puedo imaginar, puede existir. Y si yo imagino que es así, entonces las cosas son así. Y ahí empieza esta contribución, ¿no? De fundador de la academia, el desarrollo de idea, del idealismo filosófico. Recordemos que el idealismo se centraba en la base estructural de las ideas, de que el hombre puede adquirir conocimiento y puede conocer todo a través de su propia creación de ideas. Pero claro, ¿no? Luego vienen otros aportes donde esto empieza a cambiar completamente, ¿no? Luego viene la idea principal, el realismo filosófico. El conocimiento viene de la experiencia sensorial. Claro, aquí viene otra vez Aristóteles y nos dice, no, mira, no puede ser solo imaginario, también tiene que ser que yo pueda, para que sea real, tiene que sea fácil de percibir tanto en mis sentidos como los ojos, la boca, el tacto, el gusto, que yo sienta. Si yo siento, es real. No solo con que imagino puede ser real, claro, porque está en tu imaginación. Yo no puedo ver lo que está en tu imaginación, lo que en cambio, para ver que sí es real, tenemos que tener esta postura donde tú y yo compartamos la misma subjetividad de que esto es real. ¿Y cómo logramos eso? A través del sonido, a través de los tactos, de la experiencia de los sentidos. Una de sus contribuciones muy grandes fue fundador del liceo y la sistematización de la lógica y la metafísica. Luego vamos a entrar recordemos que en la metafísica el ser humano se encargaba del estudio de la naturaleza, del ente, del ser, la sustancia, los accidentes, cómo esto interviene, qué es más allá de un ente o qué es antes de un ente. Entonces, estos aportes importantes ayudaron a que el ser humano entienda el inicio de la naturaleza. Luego también viene San Agustín, ya entramos a la filosofía medieval. Una de sus ideas principales fue la fusión del cristianismo con el pensamiento platónico, donde el ser humano, a través de su forma de pensar, puede concebir la existencia de una deidad. Claro, desarrolla muchas hipótesis, muchos argumentos que sustentan que Dios existe y que se puede entender a Dios a través de la razón. Luego desarrolla la filosofía cristiana y teológica. Recordemos que en este sentido teológico se puede entender toda la realidad también a través de la fe y la fe también es un argumento que tiene una base filosófica. Luego también viene alguien más importante, también uno de los
la iglesia cristiana, la iglesia católica lo llama como doctores de la iglesia. Aquí viene también Santo Tomás de Aquino. Él empieza su Suma Teología en la síntesis de la fe y la razón. ¿Cómo la fe puede tener un sustento razonable? ¿Cómo yo puedo entender la fe a través de qué? Y claro, aquí crea varios caminos, ¿no? Adaptación del pensamiento aristotélico del cristianismo. Santo Tomás de Aquino también las 5 vías para entender a Dios, las 5 vías de conocimiento para entender a Dios a través de la razón. Entonces son aportes que a través del tiempo se sigue manteniendo, porque eso ha permitido tener esta idea de cómo el pensamiento ha desarrollado un punto donde se puede entender cosas más allá de lo inexplicable, como la existencia de una deidad, a través de la razón. Luego también viene Anselmo de Canterbury. Él también es uno de los más importantes su idea principal es el argumento ontológico para la existencia de Dios. Y su contribución es la escolástica, ¿no? Recordemos que estas escuelas de la patrística y la escolástica, donde las universidades empiezan, donde a través del cristianismo empiezan a crecer nuevas universidades, donde ya la educación empieza a tomar parte de la vida del conocimiento, porque antes la educación era para ciertas personas, pero en cambio en este proceso de la escolástica, la escuela ya se empieza a hacer un poco más universal. Onto, lógico, el estudio de Dios, el estudio del ser, onto, el ser lógico a través del conocimiento. Listo, entonces, estos aportes nos permiten entender que se puede entender a Dios a través de ideas y pensamientos. Recordemos que en la filosofía medieval tenemos grandes filósofos, como acabamos de ver, que ellos aportaron, dieron ese grano de arena para poder entender cosas que más allá de solo la razón también viene a englobar lo que es la fe. Y recordemos que también hay cosas que van de la fe, como los milagros. Entonces, eso era la idea de la filosofía clásica y medieval, ¿no? Este paso donde yo tengo que, yo tengo que verlas para creer, para saber que algo existe, tengo que primero era el idealismo, donde mis ideas, mi cabeza puede crear algo, pero luego se encuentran con otros filósofos y dicen, no, no tiene que ser algo que solo esté en tu cabeza, sino que se pueda ver, que se pueda tocar para que saber que está, que existe. Y luego viene la filosofía medieval, donde rompe esos parámetros y dice, no, también puede existir a través de la fe, a través de la razón y tiene una base sustentable. Entonces, ese es el aporte que realiza la filosofía medieval en este transcurso y de cambio de la filosofía. Recordemos que estos cambios han sido un aporte muy importante y que se sigue manteniendo en muchas creencias cristianas como la católica. Un gusto haber podido compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase y seguiremos viendo un poquito más de qué es la filosofía.